Les invito a buscar sus Biblias en el segundo libro de Reyes, gloria al Señor, el capítulo número 23, y vamos a leer los versos 24 y 25 de Segunda de Reyes 23. Amén. La maravillosa y preciosa palabra de Dios lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. No sé si usted ha leído en algún momento dado la historia de un rey extraordinario, de un rey que a mí me llama la atención. Y hay muchas razones por las cuales me llama la atención este rey, pero una en particular, que es la que motiva en parte el sermón de esta mañana, es lo que él descubre en el templo, o no bien él, sino los sacerdotes, y cómo él, al leer el libro que encuentran en el templo, su vida realmente es transformada. En esta mañana tenemos de frente, como decía en el anuncio inicial, el campamento de los jóvenes. Y también tenemos el tema de este año, que es resaltar las virtudes de la palabra de Dios. Así que este sermón va a tener dos vertientes. La primera parte va a enfocarse en este joven rey como un modelo de la juventud y de los niños. Y lo que esperamos que Dios haga con cada uno de ellos y también con los adultos, que seamos transformados, amén, al ser llevados a la palabra de Dios y que la palabra del Señor transforme nuestras vidas. Así que hoy voy a dedicar el tiempo que tengo para hablar un poco de este rey, pero enfocado en sus primeros años, en los años de su niñez, en los años de su preadolescencia y en los años de su juventud. Porque interesantemente de este rey se habla un poquito más extensamente que de otro de los reyes de Judá. Para darle un trasfondo histórico y que pueda ubicarse de qué rey estamos hablando y en qué tiempo estamos hablando, déjeme decirle, y estamos hablando de esto en la escuela bíblica, así que los que estuvieron aquí en la clase bíblica, esto lo van a conocer bien rápido, y es que el reino de Judá, que fue uno de los dos reinos en que se dividió todo el territorio de Israel, este reino de Judá, que también se llamó el reino del sur, tuvo 20 reyes. En el momento en que ocurre la división de Israel, que ocurrió en los tiempos de Roboam, el hijo que asume el trono después de Salomón, a partir de ahí hasta el tiempo en que Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo por Nabucodonosor, hubieron 20 reyes. Así que estos 20 reyes que vivieron o que reinaron en Judá fueron bien interesantes. Para hacer una estadística de cómo ellos fueron, el 60% de estos reyes, es decir, unos 12 reyes, fueron reyes malos. Ahora, ¿qué era un rey malo? Bueno, un rey malo, según la Biblia,
era todo rey que se apartaba del servicio a Dios y que no imitaba el ejemplo del rey David, que fue un rey conforme al corazón de Dios. Es decir, reyes que adoraron, que introdujeron en su reinado elementos de idolatría, elementos que desagradaban a Dios, de los cuales Dios le había dicho que se apartaran de los dioses que rodeaban aquellas tierras. Así que un rey malo era un rey que se apartaba de Dios, desobedecía la palabra de Dios y no imitaba el ejemplo de David. El 60% de ellos, 12 de los 20, fueron reyes malos. Y esto es interesante decirlo porque estamos hablando del reino del sur, que se suponía que tuviese algunas ventajas en cuanto a su conservación de la ley de Dios, de su amor hacia Dios, diferente al otro reinado que todos fueron malos. Ahora, había un rey de esos 12 que representa el 5%, que era un rey que fue malo y bueno. Este fue de los dos lados. Este hizo cosas buenas, pero ahora cuando usted dice malo y bueno, el saldo es malo. Así que se sumaría a ese 60. Solamente el 35% de estos reyes fue bueno, que representaba solamente 7. 7 reyes de Judá realmente fueron reyes buenos. ¿Y qué era un rey bueno? Pues un rey bueno era aquel rey que honraba a Dios, amaba a Dios, seguía el modelo del reinado de David, amén, y venía y sacaba todo lo que pudiera significar un elemento idolátrico en el pueblo de Israel. De estos 7 reyes, Josías fue uno. De hecho, Josías es el rey número 16. O sea, Josías está bien cerca del tiempo cuando Judá va a ser llevado cautivo. De hecho, muere antes que eso ocurra, pero era de los últimos reyes, el número 16. Y a este rey se le habla como a ningún otro. Ya leímos en la palabra de Dios cómo es que se describe a este rey. Dice de este rey que no hubo otro antes que él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Y después de él dice que no nació otro igual. O sea que de hecho después de ese periodo, ¿verdad?, la Biblia no registra más reyes. Así es que este hombre, este rey, Josías, fue catalogado como un rey excepcional. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la vida de este rey que le llevó a ser ese hombre con esta honra, con estas palabras tan elocuentes que dan testimonio de él? Quiero dedicar esta parte del sermón a responder un poco a esa pregunta. Hablemos un momento un poco del trasfondo familiar del rey Josías. En el capítulo 22 de Segunda de Reyes, verso 1 al 2, comenzamos a leer el comienzo del reinado de Josías. Y lee así: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Así que lo primero que hemos visto en este pasaje bíblico era que Josías, cuando comienza a reinar, era apenas un niño de 8 años. Usted pensará, bueno, ¿y qué capacidad tiene un niño de 8 años para regir todo un reino? La respuesta es ninguna, poca, nada. Necesita rodearse de gente. Es una figura tipo maniquí o tipo títere, ¿verdad?, que va a ser dirigido
por un grupo de personas que están rodeándole. Así que innegablemente Josías tenía un grupo de influencia que rodeaba su vida porque era apenas un niño. Y cuando uno mira este cuadro, uno mira un niño que reina con una capacidad impresionante. Repito, tiene que estar rodeado de gente que esté influenciando en él para que su carácter vaya formándose de forma tal que llegue a ser ese hombre que describe la Biblia al final de la historia con estas palabras tan poderosas y tan elocuentes. Sobre todo cuando miramos quién fue su papá y quién fue su abuelo. Ni Amón, que fue el papá de Josías, ni Manasés, que fue el abuelo de Josías, fueron personas de buena influencia. Fueron reyes malos. Josías no tuvo en su crianza el modelo de un padre recto. Mire el testimonio que la Biblia nos da respecto a Amón, su papá. Dice que Amón tenía 24 años cuando comenzó a reinar. Reinó 2 años. Pero 2 años breves de reinado fueron suficientes para demostrar la perversidad, la corrupción de este hombre. Porque dice el verso 21 de Segunda de Reyes, 21, verso 21, y anduvo, es decir, Amón, en los caminos de su padre y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, que su padre fue Manasés, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Estas son las palabras con las que se describe el corto tiempo de reinado de Amón, que de hecho fue asesinado a los 26 años. Así que Josías tiene ante sí a un padre que reinó 2 años, que se apartó de Dios, que dio un mal ejemplo a su vida. Pero ¿y quién es su abuelo? Mire, hay veces que en una familia, un niño, ¿verdad?, lamentablemente, y esto, ¿verdad?, es muy triste decirlo, no tiene un buen ejemplo paternal. Pero por lo menos hay un abuelito que teme a Dios, que ora a Dios, que busca a Dios, o una abuelita que busca a Dios, y a esos se encargan, ¿verdad?, de poder encaminar al niño en las cosas de Dios. Pero Josías ni siquiera tenía esa oportunidad, porque si Amón fue malo, su abuelo Manasés fue peor. Y es interesante que Josías y su abuelo comparten de alguna manera algunas cosas similares. Porque Manasés, cuando comienza a gobernar, también era un niño. Tenía 12 años. Y a diferencia de Josías, el papá de Manasés fue Ezequiel. Y Ezequiel fue un buen rey. Así que este se torció porque quiso torcerse, o porque los que estaban allí con él no le guiaron correctamente. Dice que en Reyes 21, verso 3, de hecho no voy a leer todos estos versículos, solamente voy a leer 2 versos, o más bien voy a leer 3 versículos. Voy a leer el versículo 3, el 16 y el 9, y un cuarto, el 16, para que ustedes vean ¿qué abuelo tenía Josías? Dice en el verso 3 del capítulo 21 que él derribó los lugares que su papá él levantó los lugares que su papá Ezequías había destruido, que estaban dedicados a los Baales. Así que él los volvió a levantar, hizo imágenes de acera, como había hecho un rey perverso del reino del norte llamado Acab. Dice que adoró al ejército de los cielos. Manasés tenía una preferencia
por la adoración a los astros. En el verso 6 de ese capítulo 21, dice que no solamente adoró a los cielos o a las cosas de los cielos, sino que también pasó por fuego a su hijo, que era un ritual pagano donde se ofrecían sacrificios de seres humanos para ser quemados. También dice que él instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. En el verso 9 sigue diciendo de él, cuando Dios les advierte a que están actuando incorrectamente, dice, mas ellos no escucharon. Y Manasés indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, que él llevó el pueblo a una situación peor. Y por último, para ponerle el frosting de la perversidad de Manasés, dice el 16, y fuera de esto, o sea, además de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando uno mira toda esta descripción de maldad, de gente que debió modelarle a él el temor a Dios e hizo lo contrario, uno puede decir que Josías estaba contra todo pronóstico humano. O sea, todos los pronósticos humanos. Si alguien quería hacer un perfil de cómo sería el gobierno y la vida de Josías, con esta información de trasfondo, podía decir, este va para lo mismo. Y diría como el puertorriqueño, de tal palo, tal astilla. A este no le espera un futuro. A este lo que le espera es desgracia. Este va a ser peor. ¿Cuántas palabras hubieran dicho sobre Josías de cuál sería su pronóstico como rey, como hombre, como ser humano, como joven? Oh, gloria a Dios. Pero sin embargo, cuando uno mira lo que pasó con su vida, uno encuentra que todo pronóstico de maldad quedó cancelado respecto a la vida de Josías. Lo que nos plantea una primera enseñanza que es crucial. Mire, puede haber maldad en el mundo. Podemos tener quizás familiares, quizás salir de un hogar deshecho, destruido. Quizás lo que vimos a nuestro alrededor es maldad y maldad y maldad y maldad. Pero eso no define tu vida. Eso no define tu vida, ni como joven ni como niño. Podrá influir, claro que va a influir en tu vida. Pero si tú te rodeas, si alguien te rodea, yo estoy pensando que la mamá de Josías, que significa la amada, pudo haber sido el elemento. Pudo haber sido, pero la Biblia no nos permite ir más lejos para ver cuáles fueron las personas que lo rodearon para influenciarle. Pero lo que sí sabemos es que Josías no fue igual que su papá, no fue igual que su abuelo. Josías fue diferente. Dios trató con él personalmente. Es decir, vuelvo y repito, nuestro pasado, como dice la hermana Guidini, no define nuestro futuro. Y este niño de 8 años comenzó a revelar en su primera infancia, en ese tiempo, una fidelidad a Dios desde pequeño. Josías señala y ilustra gráficamente lo que es una generación que se levanta, que aunque hay pecado, que aunque hay maldad que asedie su vida, deciden agradar a Dios. De manera que hay esperanza. Por eso es que tenemos que hacer nuestro trabajo con los niños que llegan a nuestros medios. Porque tú puedes ser la persona
que puedas provocar en él o en ella una transformación o algo, o un apetito, un hambre para entender que el cuadro que ve a su alrededor no es el cuadro correcto y que hay para él y para ella esperanza. Y de hecho, cuando pensaba en este sermón, no estaba en mi mente lo que pasó esta semana. Y eso se graba en mi corazón y me dice, hay que ser más intencionales. Porque una persona, no importa su origen, de dónde venga, y aunque, vuelvo y repito, no descartamos, porque no podemos descartarlo, la influencia que es el hogar y dónde viene, pero lo que nosotros nos anclamos es que hay poder para cambiar. Que hay poder para que el Señor se glorifique en medio de un cuadro que parece un cuadro de desesperanza. Dios tiene poder para cambiar vidas. Y en Osías esto comenzó desde que era un niño. Qué poderoso, ¿verdad? Ver cómo diríamos, ¿verdad? Y perdónenme quizás la analogía que voy a hacer, ¿verdad? Pero aún en los peores escenarios, y le voy a hacer claro el pensamiento que viene a mi mente, aún en los peores basureros se levantan flores hermosas. Y no podemos, amén, descartar esa flor que brota en medio de esa circunstancia de adversidad, sino abonarla, gloria al Señor, para que siga siendo hermosa. 8 años tenía este rey. Hablemos un poco ahora de años después. Y este dato lo sacamos del libro de Crónicas. Saben que Crónicas y Reyes son 2 libros que se complementan, porque ambos tratan la historia de los reyes de Judá y de Israel. Y en la narrativa que recoge Crónicas sobre Josías, nos habla en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas, en el verso número 3, la primera parte de ese versículo nos habla de la juventud de Josías. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Tenía Josías en ese momento 16 años. Esto es una matemática sencilla, ¿sabe? Si comenzó a los 8 años y a los 8 años de estar reinando, tuvo esta experiencia, así que edad tenía Josías entonces 16. Tenía Josías solamente 16 años. Cuando comienza en él a desarrollarse un hambre por la búsqueda de la presencia de Dios. La búsqueda de la presencia del Dios de su padre David. Recuerde que cuando la Biblia utiliza la expresión padre de, no significa que es el padre inmediato, sino que es de dónde desciende. Porque habían pasado, amados, 400 años que David ya se había muerto. Pero este muchacho, este joven de 16 años, él decide comenzar a buscar a Dios y buscarlo como lo buscó su antepasado David. Adorar al Dios que adoró David. Yo no sé si él había leído alguna biografía de su antecesor, de ese rey de 400 años de existencia, y él comenzó quizás a indagar, pero en él se despertó. 16 años donde comienza a despertarse en él esa hambre por buscar al Dios que adoró su antepasado David. Y esa sed de Dios lo llevó cada día a acercarse más a Dios,
a que su carácter comenzara a seguir siendo formado. 16 años. Por eso cuando en un joven se despierta el hambre de Dios, tenemos que procurar, hermanos, avivar esa hambre, a buscarle respuesta a sus preguntas, a provocar los escenarios y la atmósfera y los lugares donde esa presencia y esa búsqueda pueda incrementarse cada día más. ¿Por qué hacemos un campamento? ¿Por qué se hace? Porque queremos que se vayan 3 días a jugar, a divertirse. No, los padres cuando los enviamos, vamos con la oración, van precedidos de oración, de búsqueda de Dios, para que Dios les obre sus vidas, para que Dios provoque en sus corazones un estremecimiento que los lleve a acercarse a Dios profundamente. Los enviamos con esperanza, con expectativas, porque sabemos que si Dios toca sus vidas, si Dios los llena con su Santo Espíritu, si Dios provoca hambre en ellos, oh gloria a Dios, serán hombres y mujeres de Dios poderosos. Yo en alguna manera me puedo identificar con estos 16 años, porque fue cerca de esa edad, ya estaba para los 17, cuando yo tuve mi experiencia con Dios. Yo les he contado esto y no quiero volver a molestarles y a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero yo iba a la iglesia, estaba en la iglesia, pero Cristo todavía no había transformado mi corazón. Y yo fui un día a un culto, y la historia ustedes la saben, alguien dijo, evangelicen a la persona que está a su lado que no conoce a Cristo. Y yo pues como obediente, porque yo en eso yo era bastante regular, ¿verdad? Yo era bastante obediente. Yo me levanté rápido a hablarle al que estaba al lado y un pensamiento golpeó mi mente. No le puedo decir que fue una voz. Yo lo más que puedo decir fue un pensamiento que golpeó mi mente. Que hoy entiendo que no vino de mi mente. Hoy puedo decir, vino del Espíritu Santo de Dios que redarguyó mi corazón. Y que me dijo, ¿para qué le vas a hablar? Tú no eres cristiano. Eso fue todo. Y ahí me di cuenta, oye, es cierto, yo no he hecho lo que se supone que todos hagamos, que es venir a los pies de Cristo, confesarle. Y pasé al altar, me arrodillé allí, en aquel altar de aquella iglesia, era la iglesia de Dios Pentecostal, que era el teatro. Y aquel fue mi día con Cristo. Yo siempre digo, amados, que usted no sabe las cosas que pasan en el Espíritu, porque muchas de ellas no se ven tangiblemente. Y a veces usted puede juzgar algo, no pasó nada, no recibí nada, porque no sintió un escalofrío, porque no se rompió una silla, porque no se le pararon los pelos. A veces el Espíritu Santo trabaja en forma tan sublime que parece que nada ocurrió. Y yo me levanté de aquel lugar, oraron por mí, no sé ni por qué oraron, yo sé por qué yo estaba allí. Pero ¿cómo yo sé que algo pasó allí? Porque se despertó un hambre que yo nunca había tenido por Dios. Se levantó, surgió algo que no había experimentado antes. Y ahí comenzó mi jornada en el Evangelio hasta el día de hoy. Y todavía tengo hambre y sed de Dios. De manera que a esa edad se despertó. Y recuerdo que esa hambre fue tan agresiva, tan tremenda, que yo comencé a leer. Yo leía de todo menos la Biblia, nada cristiano. Yo leía cuanta cosa había, ¿verdad? Y competía con mi hermana quién leía más cosas de esas revistas y de novelas. Y a mí me gustaba el western, el viejo oeste. Me sabía muchas historias. Y
Recuerdo que comencé en la iglesia a dar clase bíblica a los niños. Yo no sabía hacerlo, pero bueno, la historia larga es corta, la hago corta, hambre de Dios. Pero mi abuelito no me dejaba, me interfería, porque, ¿verdad? Él se convirtió al Señor, una persona muy mayor, y no me daba espacio. Y mi mamá me dice así: tú no te puedes quedar aquí, tú tienes que irte a la iglesia del pastor Gené. Y fue mi mamá la que me impulsó. Y digo esto, amados, ¿por qué? Porque cuando se despierta el hambre de Dios en un joven, en un niño, en un adolescente, hay que cuidar que esa hambre no se apague. Y hay que hacer cosas drásticas. Mi mamá hizo algo que para mí fue insólito. Primero, que mami era persona bien sumisa. Ella no contradecía a mi papá ni a mi abuelo. Pero decirme que yo me escapara de la iglesia que estaba para venir a un lugar donde ella entendía que iba a recibir lo que yo necesitaba para alimentar esa hambre de Dios, eso era algo insólito. Mi mamá fue valiente, me dijo: tienes que irte. Mi mamá me botó de la iglesia donde yo estaba. No me botó, sino que porque ella vio. Y yo hoy entiendo, y nunca había pensado esto, sino hasta este momento que predico este sermón. Yo puedo decir que yo puedo entender que mami tuvo un discernimiento del Espíritu para preservar el hambre, porque si yo me quedaba allí, se iba a apagar. Si no me enviaba a un lugar donde esa hambre pudiera ser alimentada, yo iba a volver a ser quizás peor de lo que yo era. Así que, amados, tenemos un reto impresionante. No solamente los jóvenes que entiendan cómo Dios puede llevarlo de gloria en gloria, cómo Dios pone un hambre y que esa hambre tiene que ser alimentada para que siga habiendo más hambre de Dios. Pero por otro lado, nos plantea a nosotros el reto de cuando veamos a alguna persona, algún joven, algún niño con hambre de Dios, démosle alimento. Démosle la oportunidad, démosle el espacio, procuremos guardar, preservar, proteger. Aleluya. Ese sentir del Espíritu que está surgiendo en ellos. Josías, comenzó a experimentar esto a los 16 años. La segunda parte del versículo sigue diciendo: y a los 12 años, es decir, a los 12 años de su reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. ¿Qué edad tenía en ese momento Josías? 20 años. O sea, lo que significa que lo que comenzó Dios a hacer en su niñez, lo que hizo, amén, a los 16 años, eso no se apagó. Eso siguió creciendo en él hasta formar un carácter tan firme de llevar al pueblo a regresar a Dios y a comenzar a derribar todo aquello que representaba lo que separaba al pueblo de Dios. O sea, aquí comienza a desarrollarse su carácter. Un escritor judío llamado Flavio Josefo, escribiendo de este tiempo de Josías, lo describe de esta manera: poseía Josías un buen carácter, estaba muy bien dispuesto naturalmente para el bien, emuló las virtudes que practicara el rey David, a quien tomó como modelo y norma de su vida. Esto es un escritor, esto no es una cita bíblica. Esto es un escritor que está recopilando la historia de Israel. Y dice: desde los 12 años manifestó su piedad y justicia, enseñó al pueblo la moderación y procuró rechazar los ídolos, pues no eran dioses. Y puesto que se habían apartado lo que hicieron sus mayores, refiriéndose a Israel, sabiamente los corregía en los actos menos justos, como si fuera un hombre de mucha edad.
y muy bien dotado para ver lo que más convenía. Si consideraba que algo estaba bien y debidamente realizado, lo conservaba e imitaba. Se comportaba así porque estaba dotado de mente perspicaz e ingenio inteligente, obediente a los consejos y tradiciones de los ancianos. Así este escritor, que no es un escritor cristiano ni sagrado, describe a Josías. Y esto siguió creciendo en él. Él manifestó un amor por la casa de Dios. Un dato interesante del desarrollo de este joven era, ya hemos dicho, la obediencia, ya hemos dicho el carácter, el hambre de Dios. Ahora quiero reflejar y llamar la atención sobre el amor que él tenía por la casa de Dios. Dice Reyes, segunda de Reyes 23, del 3 al 7, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo y de los guardianes de la puerta, y lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Tenía en este momento Josías 26 años. 26 años. Y a los 26 años ya es un joven que ama a Dios de todo corazón. Ya es un joven con hambre de Dios, un hambre que no se ha apagado. Ha desarrollado un carácter de justicia, de equidad, de madurez. ¿Sabe? Cuando un joven se llena y comienza a buscar de Dios, mire, comienza a ocurrir un crecimiento tal que la gente dice: este joven es maduro. Cuando comienza a leer la palabra de Dios y a practicar la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, no solamente adquiere conocimiento, adquiere sabiduría. Porque el temor a Jehová, amén, es el principio de la sabiduría. Y mucha gente ve a estos jóvenes y dicen: mira qué madurez, qué capacidad. Esto viene de parte de Dios y de esa búsqueda y de esa relación con Dios. Pero este joven también comenzó a mirar otra cosa. Hay un templo, hay una casa de Dios. Nadie había tenido la delicadeza de tener amor por la casa de Dios al grado de ver: oye, ¿qué está mal aquí? ¿Qué podemos reparar? ¿Qué podemos hacer? Porque déjeme decirle, el 60% de los reyes de Judá fueron reyes malos y no tuvieron aprecio por la casa de Dios. Muchos habían introducido cosas e imágenes allí dentro que deshonraban el nombre de Dios. No tenían reparo en hacerlo. Pero ahora Josías comienza a sentir amor por la casa de Dios. Y quiere que la casa de Dios esté como, ¿esté qué? Esté hermosa, esté linda. Se percata que hay grietas, que hay roturas, que hay madera que está podrida, que hay pedazos de empañetado que se han caído. Era un desastre. Y este joven de 26 años siente aprecio por las cosas de Dios, aún por aquellas cosas que tienen que ver con lo físico. Pero uno puede también mirar esto también desde otra perspectiva.
cuando hay celo en sus corazones para que se honre a Dios como debe ser honrado, para estar adorando a Dios en el templo, en la casa de Dios, deseo de llegar a la casa de Dios y llegar a un lugar donde pueden aportar, donde pueden contribuir, sentirse parte de. Así que Josías siente este aprecio por la casa de Dios. Por eso es que un reto que tenemos como iglesia. Mira, a veces hay personas que quizás ven este escenario y dicen, esto es un escenario, no, esto es un altar. ¿Que tiene luces? Sí, tiene luces. ¿Que tiene colores? Sí, tiene colores, pero este es el altar del Señor. Las luces no le restan la santidad de este lugar. ¿Pero por qué las tenemos aquí? Porque hay jóvenes, adolescentes que quizás no les atraiga al pastor que está predicando, que ya está medio, ¿verdad?, anticuado. Gloria a Dios. Quizás no, pero está bien, gloria a Dios, me toleran, es lo importante, y con eso yo me alegro. Pero sin embargo, los cánticos, sin embargo, amén, las luces, sin embargo, la atmósfera les atrae. Por eso que tenemos que hermosear la casa de Dios, no solamente en lo que es físico, también en lo que es espiritual. Porque esto simplemente es ese elemento atractivo que debe estar, amén, precedido, rodeado y cubierto con una experiencia espiritual de oración, de adoración, de búsqueda, amén, de engrandecimiento al nombre del Señor, de honrar su nombre. Gloria a Dios. Para que puedan recibir ambas cosas. Mire, ¿sabe qué? Muchas de estas cosas que están aquí. Mire, aquí hay mucho, y no digo esto, ¿verdad?, porque esto es para la gloria de Dios, pero hay mucho dinero envuelto. Y muchas cosas, ellos se pusieron de acuerdo para comprarlas, para traerlas. Y qué hermoso cuando hay disposición del corazón, porque sienten aprecio por la casa de Dios. ¿Sabe? Un joven de 26 años con un compromiso con la casa de Dios. Por eso tenemos que seguir haciendo lo que hacemos, mejorar y sobre todas las cosas, clamar al Señor, buscar su rostro, ver que ellos puedan ver un pueblo de adultos, de iglesia que se une para bendecirlos y orar por ellos, para que ellos también puedan hacer lo mismo y puedan ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque es bueno tener un lugar donde a ellos les guste estar. Ahora imagínese usted que no tengan aprecio por la casa de Dios. No les interese para nada, no hay nada que me atraiga, no hay nada. Tenemos que ser intencionales. Que nuestros jóvenes puedan decir, me gusta ir a la iglesia. Me gusta llegar a ese lugar, a esa iglesia allí, me gusta llegar allí. Y créanme, no es porque estamos, amén, permitiendo toda suerte de cosas, sencillamente porque se sienten amados, sienten que Dios está allí, sienten que Dios toca sus vidas, y eso es lo que tenemos que procurar cada día más y más. Josías, en estas expresiones de estos versos, revela tres aspectos importantes de su carácter. Número uno, yo puedo ver en estas palabras que el libro de Reyes nos regala, testimoniando sobre Josías, que fue un muchacho que a los 26 años había desarrollado capacidades administrativas. Mire qué tremendo, ¿verdad? Él había establecido el recaudo financiero para poder subsidiar los gastos que se iban a incurrir en el templo, en las reparaciones que había que hacer. Y esto es un asunto que requiere, mire, entendimiento. De manera que él
tenía todo ya lo que se requería para hacer esas reparaciones en el templo. También él tenía o había desarrollado un carácter espiritual de ver la condición tan deteriorada que estaba el templo. Y yo, como decía ahorita, no solamente quiero que veamos esto en el aspecto físico, sino que también desarrolló esa capacidad espiritual. Y también tenía desarrollado su carácter afectivo. Porque mire qué interesante. Hay un dato que me llama la atención, y es que después que reparte las tareas, que asigna el presupuesto para las reparaciones, él dice esto: no le digan a los que van a trabajar que rindan, y obviamente esto con cuidado, ¿verdad? Porque esto en aquel tiempo era bueno, ahora quizás hay que tener cuidado con lo que va a decir, pero no le pide que rindan cuentas. Pero hay una razón por la cual él no le pide que rindan cuentas. Él dice: yo confío en ellos, yo confío en la honradez de esa gente. Y le dijo a los que estaban dándole a los chavos que no miraran cuánto, 20 pesitos, tu cara me refleja que no te puedo dar hasta 100, no, dale lo que necesita, dáselo completo, porque esa gente son gente honrada. O sea, él tenía que haber establecido con ellos una relación de tal naturaleza que él podía ver la honradez de ellos. Por eso decía que esto con cuidado, ¿verdad? Porque hoy día, pero ¿qué queremos? Que haya gente honrada, con la capacidad de que le podamos entregar una tarea, algo, y saber que lo van a hacer bien, porque son gente de confianza, porque son gente honrada, gente que temen a Dios. Y eso es lo que debe ser cada cristiano. Si a mí para cada cosa me preguntan cómo le hiciste, ¿qué? Dame cuenta, dame recibo, dame lo otro. Está bien que se haga, perdónenme, no quiero quitar el hecho de una sana contabilidad. Eso hay que hacerlo. Pero que uno pueda tener la tranquilidad, que todo lo que uno delegue, todo lo que uno pueda poner en manos de alguien, se haga cabalmente, porque confiamos en la destreza, en la capacidad, en la honradez de esa persona. Y los cristianos deben ser gente así, ¿sabe? Nosotros debemos ser gente que las personas, cuando se nos ocupa, estén tranquilas. No vamos a hacer trampas, no haremos lo contrario, porque somos gente honrada. Y Josías estaba rodeado de gente en la que podía confiar. Un joven de 26 años con estas capacidades es digno de admiración. Pero esos jóvenes no han muerto. Esos niños todavía están cogiendo por estos bancos. Aleluya. Están aquí. Están aquí. Los Josías de esta generación, porque Dios levantó a un Josías en aquella generación, porque había un momento transicional bien poderoso que se iba a dar en Israel. Y Dios quería darle un suspiro a aquel pueblo a través de este rey. Porque todos los demás habían sido, ¿qué? En su mayoría reyes malos. Que Israel no tuviera excusa de no tener en medio de ellos a alguien que honrara a Dios. Y que un día se levantaran y diciendo: es que no hubo modelos que seguir. No, hubo modelos. Israel y Judá finalmente no obedecieron, no fue porque no hubo modelos, no fue porque no existieran hombres que emularan ese ejemplo ante Dios para bien del pueblo. Triste sería que no hubiera alguno. Pero yo confío en Dios, el Dios que se inserta en la historia, como decía mi Israel en un sermón recientemente, el Dios que trata con nosotros, que levanta hombres y mujeres para cada generación. Y aquí hay jóvenes y hay niños que Dios levanta no para ayer, sino para esta generación. Gloria al Señor. Y son los Josías de este tiempo. Oramos a Dios que de alguna manera, ¿verdad?, esto que hemos comunicado nos haga reflexionar en lo que nos compete como iglesia y en lo que también le compete a cada uno de estos jóvenes y niños que están con nosotros.
Cuidemos de ellos. Hagamos lo que tengamos que hacer para que ellos sean cuidados y para que no se apague en ellos esa llama del Espíritu, que Dios es el que la pone. Me toca a mí abanicarla para que se incremente cada día más. Estamos de pie en esta mañana. Nos resta de este excelente rey cómo fue su encuentro con la palabra de Dios. Si lo que hemos dicho hasta el día de hoy, hasta este momento, resalta las virtudes de este muchacho, de este joven, usted va a ver lo que pasa cuando es confrontado cara a cara con la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios en su vida provoca aún mayores cosas que glorifican el nombre de Dios, que es lo que queremos que pase con todos nosotros. Amén. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que nos permite compartir esta palabra. Gracias, Señor, siempre tu palabra es viva y eficaz, y ella, según tú nos hablas a través del apóstol Pablo, es útil para enseñar, para redarguir, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios pueda crecer, pueda madurar, pueda estar preparado para toda buena obra. Oh, gloria a Dios. Esa es la virtud maravillosa de esta palabra, de tu palabra, que la hace diferente a cualquier libro que podamos leer. Es tu revelación al hombre. Y a través de esta historia de Josías nos muestra el desarrollo de un niño, un tierno niño de 8 años, asumiendo retos impresionantes, con un bagaje posiblemente, Señor, no bueno, difícil. Aleluya, pero que tú, Señor, lo levantaste, demostrándonos, Señor, que no importa la maldad que haya en el mundo, no importa, Señor, el pecado que cometa la humanidad, tú levantas jóvenes, niños, adolescentes, hombres y mujeres, procedentes quizás de lugares difíciles, por no decir, Padre, tantas cosas como describe tu palabra, pero que allí ellos florecen y crecen, Señor, en la gracia de tu santo Hijo Jesús. Y hoy podemos, Señor, recibirlos con aplausos, con glorias a tu nombre, Señor, porque tú los levantas para usarlos con poder y gloria, para manifestar a través de ello tu gracia y tu poder, Señor, la sabiduría que tú das, Padre Celestial. Y esto provoca primeramente honra a tu nombre y alegría a nuestros corazones al verlos hablar, al escucharlos predicar, al escucharlos, Señor, acercarse a alguien, Padre, al extender la mano, Señor. Todas estas cosas muestran, evidencian, Padre, cómo tú los usas, cómo tú los levantas. Señor, yo te pido que los bendigas a los niños, a los jóvenes. Que esta experiencia, este fin de semana sea una experiencia transformadora, Señor, Padre, y que esta casa pueda ser un refugio, pueda ser un lugar, Señor, donde ellos encuentren, Padre, el gozo, la alegría de estar. Señor, donde tu Santo Espíritu, Señor, toque sus vidas, transforme sus corazones, y los dones de tu Santo Espíritu sean derramados para hacer todo lo que tú, Señor, estás dispuesto a darle para que hagan. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos
y bendíceles y fortaléceles. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo sé que no todos están aquí, no todos los que van a viajar para Juana Díaz están aquí, pero quisiera que los que estén aquí pasen al frente. Queremos orar. También invito a que si hay alguien en esta mañana que quiera reconciliar su vida con Cristo, yo le invito en esta mañana que se acerque al altar. El Señor lo que quiere es bien para ti. Aleluya. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere romper con ese pasado, con esa maldad que quizás vistes en tu vida, que te rodeó, que te paralizó, que te marcó. Pero en Cristo hay libertad, en Cristo hay poder para romper con ese pasado, con esa historia, aleluya, para comenzar a escribir una historia de gloria, de bendición, de crecimiento, de sabiduría, de llenura de su Santo Espíritu, aleluya. Oh, gloria a Dios. O si alguien está enfermo, el Dios que salva, el Dios que liberta, el Dios es el Dios que sana nuestras heridas, nuestro cuerpo. Oh, gloria a Dios. Yo le invito a todo aquel que quiera recibir a Jesús, reconciliarse o sanidad, y a los jóvenes que van a estar viajando, gloria a Dios, que Dios ponga su mano poderosa.